Buenos días, profe. Bien, buenos días, vamos a hacer un recuento un poco. Bueno, ante todo recordemos que estamos en el curso de Geografía Política, ¿sí? Y que estamos utilizando pues este documento que tiene que ver con la geografía política. Todos deberían tenerlo ya, ¿verdad? Entonces es la versión 2 del documento, porque hay una versión 1, pero esta es la versión 2, una versión pues nueva. Y bueno, ahí van a encontrar la información pues con la que vamos a trabajar. Lo que único quería pues recordarles es que este documento está organizado en numerales. Ya como ustedes pueden ver aquí, ¿no? En su pantalla. Cada parrafito pues tiene un número, porque ese número es el de referencia cuando vayamos a hacer las actividades. Y ahí les pueda facilitar un poco orientarse dónde están siendo indicadas pues las tareas que vayan a realizar. Actualmente, en esta semana pasada, pues vimos lo que era la definición de política. Y ahí pues ustedes hicieron una tareita. Y en esa tareita pues tendrían que haber escrito sobre un concepto de política. Entonces, solamente recordando un poco esa tarea, vamos a ver si la logro encontrar. Bien, entonces ya según logro comprobar, pues ya todos tienen su tarea pues ya realizada. Solamente entonces recordar, ¿no? La política. Ante todo, pues esta política, de acuerdo con la teoría, ya ustedes tienen sus propias concepciones, ¿no? De lo que es la política, ustedes lo escribieron por ahí. Sin embargo, haciendo algunos conceptos claves que podemos detectar, es que la política, como indicaba aquí María Félix, tiene que ver con la búsqueda del fin de la felicidad, ¿ya? Y pues, de todos los ciudadanos, ¿no? En el concepto que eligió Cintia, pues la política pues tiene que ver con el dominio, ¿no? Con una actividad que es de dominio, que es de poder, pero en búsqueda así del bien común, ¿ya? Y no solamente de un poder pues, personal. Cuando se habla del bien común, hablamos del bien de todos los ciudadanos. Samir, dentro de su concepto, pues le hacía referencia o tomó al que fue utilizado a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Porque antes de la Segunda Guerra pues se manejaban otros conceptos de política, ¿ya? Porque estos conceptos, desde los griegos, los conceptos vienen evolucionando, ya no es un concepto estable. Y seguramente después de esta pandemia del coronavirus, las cuestiones políticas y de geografía política pues van a cambiar también, ¿sí? Entonces esto de la geografía política es algo dinámico. En el concepto que había tomado Katy, pues hacía referencia, por ejemplo, a los asuntos públicos. Cuando se habla de política, tiene que hablarse de asuntos públicos, ¿ya? Lo público no es que hay un montón de gente, ¿ya? Lo público siempre hace referencia a lo que la sociedad requiere y por tanto el Estado tiene que ver cómo conseguir esos elementos para que la sociedad pues pueda tener el éxito y la felicidad que se busca. En el caso de Osiris, pues mencionaba como la reestructuración de la vida social. ¿Ya? La política busca eso, ¿no? Estructurar la vida social, cómo organizar una sociedad, ¿ya? Que es complejo. En el caso de Anelia, veía, dice ahí, disposición a obrar en la sociedad, ¿no? El político o la persona que se dedica a la política debe tener disposición para obrar en sociedad. Bueno, en el caso de Jessica, hacía referencia a algo interesante, que la política incluso iba más allá del marco estatal. Y por eso entramos al campo de la geopolítica, ¿no? O de la geografía política. Es decir, una política que va más allá de lo que sería el Estado nacional.
¿ya? Entonces tiene que ver la política con respecto a otros estados nacionales. Bueno, brevemente también podemos ver aquí que la política viene de la polis, ya la polis griega. Esta polis es el nombre que recibe la ciudad-estado de Grecia en el periodo de la historia conocida como historia antigua. ¿Ya? La polis era una pequeña comunidad independiente, pero con autogobierno. ¿Ya? Ahí estaba integrada la ciudad y el territorio. Ahí podemos ver aquí, ¿no? Como aquí está la ciudad. No sé si la logran pues, ver bien. Está la ciudad. Aquí arriba, en la parte superior de la imagen, pues está la Acrópolis, que es donde estaba pues todo concentrado el poder del Estado. Y más abajo pues vamos encontrando algunos lugares, no se nota bien, pero por acá tenemos un templo, tenemos por acá un anfiteatro para el arte, la cultura. Vemos que es una ciudad también que está amurallada, ¿no? Todo a su alrededor. Están todas las viviendas. Está por acá el mercado, casi en la entrada, ¿no? Está el mercado y hay otros templos por acá. Y después está pues el puerto y las zonas de cultivo alrededor. Esas eran las polis. Y todas tenían un autogobierno independiente con un rey. Bueno, aquí tenemos pues un poco unas imágenes pequeñas y la imagen de la polis griega original. Bueno, ante todo, pues entonces para cerrar con esta sesión, lo que era la sesión 1, comprender el sentido de lo político es hacer uso del poder legal y legítimo. ¿Ya? El poder, para ser efectivo, tiene que ser legal, amparada por las leyes, y tiene que ser legítimo. Es decir, amparada por la opción popular, ¿no? Por el pueblo. Este poder político se realiza en un determinado territorio. En este caso, pues en nuestro país, y todo lo que sería perteneciente a él. Busca beneficios para los ciudadanos, ¿no? La política, eso tiene que ser la finalidad, no buscar pues el beneficio personal, sino el beneficio público, es decir, de los ciudadanos. Y busca pues la pervivencia de la nación, por eso tiene que pensarse siempre en función del Estado, y no simplemente pues de cuestiones personales o particulares nada más, sino que ver cómo la sociedad puede pervivir y supervivir en algunos casos, ¿no? En el tiempo. Bien. Estábamos ahora pues viendo lo que es la geografía política. Ya, entonces, así brevemente, Xiomara, hablando un poquito de la geografía política. La profesora Xiomara nos va a hablar brevemente de lo que es la geografía política. Hola chicos, buenos días. Hola, hola, profe. Hola, profe. Hidratado, fresco, porque la temperatura va a llegar a los 40 grados en ciertas regiones de Nicaragua. Bueno. Son bárbaros los calores. Sí. Bien, muchachos, es importante que dentro de esta clase ustedes tengan plasmado, ¿verdad? Y que sepan diferenciar tres conceptos de geografía, ¿no? La geografía general como geografía física, la geopolítica, esta clase se llama geografía política. Entonces la geografía política podemos abordarla desde varios aspectos, ¿no? ¿Por qué se llama geografía política? Bueno, este concepto se utiliza mucho en las relaciones internacionales, ¿verdad? Los gobiernos son los protagonistas del poder político, ¿okay? Y la geografía se refiere lógicamente a los recursos naturales. Entonces, la geografía política lo que hace es, lo que nos quiere decir es la administración de los recursos geográficos, pero para definir la lucha del poder. Un país, ¿cuánto tiene en poder político? ¿Cuánto tiene en recursos naturales? Y cómo puede hacer negociación política con otros estados, ¿verdad? El ejemplo claro que podemos ver de geografía política es el sistema que lleva, por ejemplo, Venezuela.
Venezuela con su autoritarismo político, ¿verdad? Que no hay libertad, ellos basan su poder en el poder de los recursos naturales que tienen, en este caso el petróleo. ¿Eh? Entonces, la geografía política nos ayuda a comprender cómo los gobiernos administran sus recursos naturales, ¿sí? Y también cómo ejercen ese poder político para beneficiarse como gobierno y cómo ellos dirigen su política exterior. ¿Qué es la política exterior? Bueno, la política exterior es el tipo de política que dirige un gobierno hacia afuera. Por ejemplo, en Nicaragua ustedes van a ver que el énfasis que hace el gobierno, soberanía nacional. Entonces, ¿cómo ejerzo ese poder político? Tengo al ejército para que cuide las fronteras. No solamente la frontera terrestre, sino la frontera aérea y la frontera marítima. Entonces, ahí está ejerciendo el poder político a través del territorio. Entonces, una de las funciones de la geografía política es analizar estos casos. ¿Sí? Otro ejemplo de geografía política, bueno, Estados Unidos, con el tema de la inmigración. Estados Unidos dice, América para los americanos. Mi territorio es para los ciudadanos que nacen o adquieren su nacionalidad siguiendo las leyes que pone el Estado. Entonces, podemos definir la geografía política, ¿verdad?, como un acto de poder y de política interna y de política exterior. Bien, entonces ya escuchamos un poco a la profesora Xiomara, pues algunos elementos de la política. Para nuestro curso, pues vamos a retomar, pues ahorita en este capítulo 2, 3 conceptos, ¿no? El concepto de geografía política, el de geopolítica y el de geoestrategia. Entonces en esta semana esa va a ser su modalidad de trabajo con ese tipo de conceptos. Bien, quiero hablarles un poco entonces. Profe, cuando dice los tres conceptos. Los 3 conceptos. A ver. Sí, geografía política, la otra geografía es la geopolítica. Geopolítica, sí. Vale. Entonces aquí tenemos, miren. En su pantalla ahí pueden ver, ¿no? Tenemos el concepto de lo que es la geografía política. Aquí arriba en el título, capítulo Geografía política, geopolítica y geoestrategia. Entonces eso lo vamos a encontrar en el documento a partir del numeral 15. Ya, el numeral 15, y eso se extiende hasta el numeral 30 y... Sigue, hasta la 39. ¿No? Más o menos, en la página 6. Páginas 4 a la página 6 del documento. Entonces, va a tocar, pues, entonces, leer esos numerales para la actividad. Ahora bien, recuerden que nosotros tenemos 2 tipos de actividades. Vamos a ver. No. Nosotros tenemos 2 tipos de actividades. Una actividad que es formativa y una actividad que es sumativa. ¿Recuerdan? Entonces vamos a ver dónde tengo eso. No logro. Ay, no. Bueno, esta es la tarea formativa, pero quería ver
Vamos a... Bien. Recuerden, entonces les decía que tenemos dos tipos de actividades. Una actividad formativa que es a partir de la sesión de clase, donde ustedes tienen que hacer una especie de examen del documento, de lectura y algunas actividades, ¿no? Entonces ahorita dentro de las competencias del curso estamos con esta primera, ¿no? Comprende el sentido del estudio de la geografía política. Y después vamos a ir adentrándonos un poco más adelante. Bien, y ya casi estamos ya nos va a cerrar el Zoom. Identificar los tipos de geografía política. Ahora bien, yo les voy a enviar por los enlaces de correo y de WhatsApp, y también lo voy a poner en la vista online, en el aula virtual, lo que serían tanto estas tareas formativas como sumativas. Recuerden que el día lunes yo les envío la tarea sumativa, y el día de hoy pues les voy a enviar ya la tarea formativa, que es una tarea pues de repaso que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver utilizando el mapa de los continentes, hacer un recorrido visual sobre los países que comprenden estas 9 regiones. Ahí está el mapita, esas 9 regiones. Y especialmente sí donde están los límites, ¿no? No ver todititos los países, pero al menos los países que limitan. Por ejemplo, si ustedes miran aquí a África, ahí hay 2 regiones. La región 5 y la región 8. Ya, hay una África que está ahí sobre arriba del desierto del Sahara y un África debajo del Sahara. Entonces, ver qué países son vecinos ahí y limitan. Entonces, ahí están, son 9 regiones. Entonces, van a hacer un recorrido visual y van a hacer este ejercicio. ¿Ya? ¿Qué países limitan entre las regiones 4 y 7? Entre las regiones 3 y 6, entre las 5 y la 3, la 5 y la 8, la 2 y la 6. Yo ahorita aquí se los he puesto de manera pues escrita, ¿ya? Como es una actividad formativa, pues no es necesario, digamos, que la hagan para entregar, ¿ya? Solamente hay que hacerlo para tener un reconocimiento. Por ejemplo, entre las regiones 4 y 7, tenemos ahí Alemania, la región 4, que limita con Polonia y República Checa. Debajo de Alemania está Austria, que es en la región 4, y que limita a Austria con la República Checa, Eslovaquia y Hungría. Y así van a ir haciendo un poco ese recorrido visual de las regiones. Como les digo, pues no es que van a escribirlo para entregarlo, solo hagan un ejercicio de ver los límites que hay entre cada una de las regiones. Bien. Y aquí ya la sesión, pues ya me han avisado ya que el límite de tiempo ya, el Zoom es así, ya me avisó. Vamos a ir pues finalizando. Y cualquier consulta, pues la podemos hacer siempre por WhatsApp o bien por otros medios que podamos tener disponibles como el correo. Bien, entonces hasta aquí pues vamos a llegar. Yo les voy a enviar la documentación para trabajar ahorita en esta actividad formativa y el lunes con la actividad sumativa. ¿Les parece? Sí. Ok. Bien. Ok, entonces nos veremos pues próximamente, ¿oyeron? Vamos a ver, oigan, vamos a ver si logramos también probar con el Jitsi, ¿oyeron? Ok, profe. Porque el Jitsi no nos pone límite de tiempo. Ya, el Jitsi ni límites de tiempo, ni tampoco de personas que pueden estar conectadas. Por el momento vamos a seguir pues con el Zoom hasta que probemos que todos podemos entrar con otra, como el Jitsi, como les digo, o con Hangouts. Bien, entonces tengan una feliz mañana. Muy bien. Y vaya. Gracias, Igual, profe. Igual. Nos vemos. Igualmente, profe. Muy bien. Buen día.